El Sol es la fuente de poder de nuestro sistema solar, un incinerador en erupción con una carga explosiva termonuclear y explosiones masivas. La cantidad de masa que emite el Sol hacia el espacio puede ser equivalente al monte Everest. A una distancia de 150 millones de kilómetros, pareciera que estamos a salvo de la furia del Sol, pero ¿en realidad lo estamos? No importa lo que el Sol esté haciendo, sobre todo en los tiempos modernos. A medida que se acerca al centro del Sol, mientras este rota, aumenta la zona de riesgo. Con algunos expertos prediciendo el estallido de la actividad solar más violento en la historia moderna, nunca ha sido más importante entender los secretos del Sol. Existen miles de millones de estrellas en el universo, pero solo una domina nuestro vecindario cósmico: el Sol. Es una esfera infernal compuesta en su mayor parte por hidrógeno y helio, sobrecalentados hasta llegar a ser plasma que arde a millones de grados. Su superficie se arrebata con violentas explosiones mientras emite tormentas de radiación letal a millones de kilómetros hacia el espacio exterior. Nuestro Sol es un tipo de estrella conocido como enana amarilla. Amarilla por el color de su superficie y enana porque es pequeña para ser una estrella. Sin embargo, el tamaño es relativo, ya que en todo su volumen podrían caber 1 millón de planetas Tierra. En nuestro sistema solar no hay una estrella más grande que el Sol. En un perímetro de millones de kilómetros es un enorme éxito celeste. El Sol es bastante grande, domina todo nuestro sistema solar. No solo es la estrella más grande del sistema solar, sino que es la única estrella en el sistema solar. Se encuentra rodeado por un montón de cuerpos más pequeños, a los que llamamos planetas y lunas. Pero el Sol es nuestra estrella. Nuestra estrella es una fuente enorme de calor y energía. La temperatura en su superficie es de 5.500 grados centígrados y genera 380.000 millones de megavatios de poder. Esto eclipsa cualquier escala humana. La presa Hoover en Nevada solo genera 2.080 megavatios. En un segundo, el Sol produce más energía de la que se ha utilizado en toda la historia de la civilización humana. Todo ese poder, en un abrir y cerrar de ojo, se ha estado produciendo de la misma forma por miles de millones de años. Los primeros astrónomos no entendían muy bien cómo el Sol podía generar tanta energía por un periodo de tiempo tan prolongado. Ese fue el primer misterio: cómo el Sol generaba su energía. A principios del siglo XIX, los científicos suponían que el Sol funcionaba como cualquier fuego en la Tierra, que tenía una fuente de combustible, tal vez carbón, que se quemaba lentamente, pero había un grave problema con esta teoría. Tengo fuego delante de mí. Si quiero mantenerlo encendido, debo seguir añadiéndole madera. Este fuego durará tal vez 1 hora, a menos que le ponga un poco más de madera. Ahora, si tengo un montón de madera del tamaño de todo el Sol y de alguna forma tengo el oxígeno suficiente para quemarlo, tomaría 5 o 6 mil años quemarlo todo. Es un tiempo largo, pero no suficiente para mantener la vida en la Tierra. Para principios del siglo XX, las fechas arrojadas por el carbono de las rocas y fósiles de la Tierra probaron que el Sol había existido con una temperatura suficiente para mantener la vida, no por miles, sino por miles de millones de años. Si quisieras hacer un fuego que tenga esa duración, necesitarías 72 millones de troncos de leña que corresponderían a 12.000 por cada hombre, mujer y niño del planeta. Obviamente, existían algunos procesos no conocidos en la Tierra que estaban suministrándole energía al Sol. Durante la década de los 20, los científicos encontraron la respuesta al enigma en un proceso que más tarde se utilizaría como insumo para la bomba de hidrógeno, la fusión nuclear. La fusión ocurre cuando los átomos chocan entre sí a altas velocidades y literalmente se fusionan. No obstante, para que esto pueda ocurrir, las condiciones deben ser las adecuadas. Para que suceda cualquier interacción entre estos dos protones, ambos con cargas eléctricas positivas y que por lo tanto se repelen mutuamente, deben acercarse lo suficiente. Para que esto pueda pasar, la temperatura debe ser muy alta. Así las partículas se mueven rápidamente con una densidad tal que chocan unas con otras, acercándose lo suficiente para fusionarse.
El núcleo del Sol es el caldero perfecto para la fusión nuclear. Es el lugar más caliente del sistema solar con una temperatura sofocante de 15 millones de grados centígrados. Además, es increíblemente denso. Es tan denso, es 10 veces más denso que el plomo. Con eso, uno pensaría que debería ser sólido, pero debido a las temperaturas tan altas se mantiene como plasma. Si se calienta un gas a muy alta temperatura, los electrones se desprenden de los átomos y flotan alrededor de las partículas. El comportamiento de la materia en este punto es muy diferente al de los gases. Por esa razón, este estado tiene otro nombre, plasma. Para entender realmente lo que sucede en el núcleo del Sol, uno debe imaginarse lo casi inimaginable. Además de estudiar el Sol, juego billar y el Sol es un lugar donde miles de millones de partículas chocan e interactúan entre sí. Lo que hace que parezca una mesa de billar cósmica en una escala inimaginable. No importa cuán fuerte le pegues a una bola, nunca le darás lo suficientemente fuerte como para fusionarla con otra bola. Hay tanta presión y la densidad es tan alta en el núcleo del Sol que si dos objetos chocan entre sí, de seguro se fusionan. En el Sol, estos objetos son átomos de hidrógeno, los cuales son comprimidos por la inmensa presión y forman átomos de helio. En este proceso de fusión, el átomo resultante es ligeramente menos pesado que los átomos que los crearon. La masa faltante es liberada en forma de energía. En el interior del Sol, cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan en 595 toneladas de helio. Los 5 millones de toneladas de masa perdida en el proceso se convierten en energía que equivale a 1.000 millones de bombas de hidrógeno de un megatón. Eso cada segundo. Cuando observas el cosmos, el proceso que genera mayor cantidad de energía de gratis es aquel que se lleva a cabo en los centros de las estrellas como el Sol. Ahora sabemos que el Sol genera energía por fusión nuclear. Es el único combustible que conocemos que puede mantener encendido al Sol suficiente tiempo para sostener la vida en la Tierra por miles de millones de años. La luz del Sol es tan fundamental para la vida que no hay dudas al respecto. Pero la manera en la que la luz llega desde allá hasta aquí resulta ser una historia increíble. La energía generada en el proceso de fusión es transportada desde el centro por partículas de luz y calor llamada fotones, los que traen los cálidos rayos del Sol hasta la Tierra. Para llegar hasta nuestro planeta, estos viajeros resplandecientes provenientes de nuestra estrella más cercana deben tomar un largo y sinuoso camino a través de todas las capas del Sol, como el recorrido de Dante a través de los niveles del infierno. Primero, el fotón entra en una gruesa zona radioactiva de aproximadamente 300.000 kilómetros. La región es tan densa que el fotón constantemente tropieza con otras partículas como átomos de hidrógeno y helio, lucha por salir en un patrón caótico en zigzag al que los científicos llaman camino aleatorio. Un fotón no puede escapar sin interactuar una y otra vez. Es absorbido por los átomos y vuelto a emitir, y esto puede suceder millones de veces. La densidad disminuye a medida que se acerca a la superficie, lo que facilita la salida y disminuye la cantidad de colisiones e interacciones. Cuando finalmente alcanza aproximadamente 210.000 kilómetros de distancia de la superficie, el fotón entra en la zona conductora, donde el paso es mucho más rápido. Es trasladado hacia arriba por una especie de impulso de ebullición a través de enormes columnas de gas a cientos de kilómetros por hora. Solo le toma 10 días emerger de la superficie solar. Este increíble viaje casi termina una vez que el fotón se eleva a través de los ligeros gases de la atmósfera solar. Desde allí, solo toma 8 minutos para que viaje 150 millones de kilómetros por el espacio y llegue a nuestro planeta. Increíblemente, para el momento en el que la luz solar llega a nuestro planeta Tierra, ya lleva existiendo cientos de miles de años, tal vez millones de años.
Para el Sol, incluso 1 millón de años es un pequeño periodo de tiempo. El disco simple y perfecto que se observa en el atardecer revela la larga y violenta historia de nuestra estrella. Es una bola de fuego engendrada hace miles de millones de años en una enorme explosión conocida como una supernova. Luego de la explosión titánica en la cual explotó una estrella mucho más grande que el Sol, se formó una gran nube de gas, mucho más grande que nuestro sistema solar, en la que pequeños cúmulos de materia gradualmente se agruparon. Hace aproximadamente 5.000 millones de años, 10.000 millones de años luego del Big Bang, evento que los científicos consideran como el inicio de nuestro universo, esta nube empezó a colapsar por el efecto de la gravedad. Probablemente nuestro sistema solar se erigió de un cúmulo de gas cuya fuerza de gravedad lo fue uniendo y gradualmente fue girando a medida que se iba compactando, como un patinador que encoge sus brazos al hacer un giro. Y esto prosiguió hasta que la estrella y los diversos planetas se agruparon a su alrededor, y cuando la estrella alcanzó la suficiente densidad, comenzó a fusionarse y empezó a brillar. ¿Por qué los científicos creen que el Sol nació de los restos de una supernova? La evidencia se encuentra bajo nuestros pies. Elementos complejos y pesados como el uranio que extraemos de las minas para alimentar nuestras plantas nucleares no pudieron haber sido creados en el Sol. La razón es simple: una estrella de ese tamaño no puede producir el calor suficiente para crear elementos más pesados que el hierro. Elementos pesados como el uranio solo pueden ser generados en explosiones cósmicas catastróficas. La Tierra y los demás planetas del Sistema Solar se formaron a partir del mismo cúmulo de gas que dio origen al Sol. En este proceso, el Sol acaparó el 99% de la masa. Eso significa que es el objeto más grande en nuestro vecindario cósmico, con la fuerza gravitacional más fuerte. Por eso todo lo demás gira a su alrededor. De todos los planetas, la Tierra obtuvo un lugar privilegiado en relación al Sol. Si estuviéramos más cerca, nuestros océanos se evaporarían y el suelo sería tan caliente que podría derretir el plomo. Y si estuviéramos más lejos, nuestro planeta sería un páramo congelado. Es una especie de ricitos de oro y los tres osos, ni muy caliente ni muy frío. Debe ser la temperatura ideal y aquí estamos a unos 150 millones de kilómetros de distancia del Sol y muy felices de que sea así. Somos afortunados de estar aquí de alguna forma. Estamos aquí porque tuvimos las condiciones adecuadas para que sucediera. Tal vez la Tierra esté en el lugar adecuado del Sistema Solar. Sin embargo, estamos lo suficientemente cerca del Sol como para ser objeto de su furia. Miles de gigantescas explosiones sacuden a nuestro Sol cada año. Se podría pensar que esta fuerza explosiva proviene de las reacciones nucleares que ocurren en el centro del Sol. No obstante, lo que realmente origina todos los arrebatos de violencia en el Sol es el magnetismo. Como la Tierra rota como un cuerpo sólido, nuestro campo magnético es simple. Tenemos dos polos, norte y sur. Esto es lo que hace que las brújulas sean útiles para orientarse en los viajes alrededor del planeta. Sin embargo, ¿cómo sería si en vez de tener dos polos, la Tierra tuviera de 1 a 10 millones? Esto es lo que sucede en el Sol. El campo magnético del Sol es una red enmarañada, ya que el plasma, a pesar de que por efecto de la gravedad permanece unido, no rota uniformemente. El plasma en el ecuador rota una vez cada 25 días terrestres, mientras que al plasma de los polos le toma casi 35 días completar su ciclo. El Sol tiene lo que llamamos una rotación diferencial. Todo el plasma está girando agitado, lo que provoca que las líneas de los campos magnéticos se tuerzan, entrelacen y se mezclen. A pesar de que las líneas de los campos magnéticos son invisibles, sabemos que existen en el Sol, observando los rasgos de la superficie llamados lazos solares y las protuberancias que se levantan en la atmósfera solar. Tal como una viruta de metal se alinea en presencia de un magneto simple, estos lazos de plasma delinean las estructuras magnéticas que los soportan desde abajo. Estos arcos de plasma son tan grandes y anchos que un planeta tan grande como Júpiter podría pasar a través de ellos. Algunas veces los campos magnéticos pueden hacer girar el plasma en la atmósfera solar, generando majestuosas formas helicoidales llamadas lazos de flujo. Un
caso de flujo magnético es una especie de resorte Slinky. La línea del campo magnético es enrollada muchas veces en una estructura helicoidal y cuando la línea está extremadamente enrollada transporta gran cantidad de energía magnética liberada que había sido almacenada, lo que provoca la emisión de una mayor cantidad de energía magnética liberada. Estas protuberancias de plasma pueden durar semanas, incluso meses. Sin embargo, a la larga se libera toda la energía almacenada y la masa es arrojada al espacio. En los sitios donde el campo magnético del Sol es más retorcido y complejo, el calor proveniente de las capas inferiores es encapsulado y el material es enfriado, alcanzando temperaturas aproximadas de 540 grados centígrados. Como resultado se obtienen manchas relativamente oscuras en la superficie solar, que son conocidas como manchas solares. Las manchas solares son oscuras en relación al material brillante que las rodea. Si se pudieran aislar de alguna forma y suspenderlas en el espacio, brillarían 10 veces más que la luna llena. Estas manchas, aparentemente pequeñas, son cráteres de plasma del tamaño de toda la Tierra. Galileo fue uno de los primeros científicos modernos en observar las manchas solares. Usando un telescopio, proyectó una imagen del Sol en un papel y lo calcó. Se dio cuenta que las manchas se movían a lo largo de la estrella, lo cual fue el primer indicio del movimiento rotatorio del Sol. El Sol no solo rota, sino que las manchas solares también giran como huracanes en la superficie solar. Cuando lo hacen, las líneas de su campo magnético se vuelven extremadamente retorcidas. Las líneas retorcidas del campo magnético implican más energía, y más energía implica más potencial para erupciones enormes. Imaginemos las líneas del campo magnético como un elástico. Si lo retuerce suficiente va a almacenar toda la energía y al soltarlo la libera. Si tomas un elástico sin retorcer no va a volar. Cuando las manchas del Sol liberan su energía magnética, lo que resulta son las explosiones más colosales de todo el sistema solar, las erupciones solares. Una explosión de esas libera cerca de 1.000 millones de megatones de energía, el poder combinado de 1 millón de erupciones volcánicas en la Tierra. Aparecen con regiones sumamente brillantes debido a las altas temperaturas que tienen, alrededor de 55.000 grados centígrados, y pueden durar horas. La cantidad de energía es enorme. Toda la explosión es equivalente a millones de bombas nucleares que salen de la superficie del Sol al mismo tiempo. Las explosiones solares no solo estallan hacia el espacio, también dirigen partículas con cantidades de energía hacia una capa inferior del Sol llamada cromósfera. Allí transfieren rápidamente su energía, como cuando la bola blanca golpea a las demás en el arreglo triangular durante un juego de billar. Así que la bola blanca actúa como una de estas partículas cargadas de energía que vienen de la región de erupción. La bola golpea rápidamente las 8 bolas del arreglo. Una vez que impacta la primera bola, la energía se transfiere a las demás que tiene atrás, lo que ocasiona que éstas se muevan. Si una erupción grande emite suficientes partículas cargadas de energía al mismo tiempo, se originan una serie de eventos insólitos. Este es el inicio de un terremoto solar. En 1998 hubo una erupción solar en la corona tan fuerte que el material originado en el lugar de la erupción que se dirigió hacia la superficie ocasionó ondas en la superficie que se expandieron desde allí. A pesar de que parecían gotas en un estanque, en realidad eran olas de 3 kilómetros de alto viajando a una velocidad máxima de 400.000 kilómetros por hora. Si hubiésemos medido el terremoto solar de 1998, hubiese registrado una medida de 11.3 en la escala de Richter, más de 1 millón de veces más fuerte que el terremoto que sacudió a San Francisco en 1989. Para lograr agitar de esa forma la superficie solar, la erupción tuvo que liberar una cantidad colosal de energía. Resulta ser que es casi la misma cantidad de energía que se liberaría si se cubre toda la superficie terrestre con una capa de dinamita de 1 metro de ancho y se detona en su totalidad al mismo tiempo.
lo que significa que estas explosiones no son pequeñas. Los terremotos no son los únicos desastres naturales que tienen su equivalente en el Sol. Una erupción también puede desencadenar un tsunami solar con olas de plasma en la atmósfera solar moviéndose a más de 1.000.000 de kilómetros por hora, propagándose por toda la superficie solar en cuestión de horas. Mientras los terremotos y tsunamis solares no representan ningún peligro para la Tierra, las violentas acciones de las erupciones frecuentemente desencadenan erupciones peligrosas llamadas expulsiones de masa coronal, o CME por sus siglas en inglés. En una CME, la energía generada por la erupción arroja una burbuja de plasma radioactiva y cargada de energía fuera de la atmósfera solar. Las expulsiones de masa coronal tienen un rango de velocidad de 1.200 a 1.400 kilómetros por segundo, lo cual es sumamente rápido, además que expulsan una enorme cantidad de materia. Puede llegar a ser un equivalente a la masa del monte Everest, saliendo del Sol y volando hacia el espacio. ¿A dónde va esta burbuja de plasma sobrecalentada y radioactiva cuando deja el Sol? A veces navega inofensivamente por el espacio, pero otras veces pasa muy cerca de nuestro hogar. Las expulsiones de masa coronal solares son tal vez las amenazas más peligrosas que enfrentamos. También se les conoce como tormentas solares y arrojan gran cantidad de partículas sobrecargadas a unos 150 millones de kilómetros de distancia en el espacio. A muchas les toma varios días llegar desde el Sol hasta la Tierra. Sin embargo, algunos recorren el sistema solar a más de 9 millones de kilómetros por hora, llegando a nuestro planeta en menos de 16 horas. Estas tormentas pueden inducir corrientes en la parte más externa de la atmósfera, desactivando satélites y las redes de energía alrededor del mundo, y tienen el potencial de ocasionar tanta destrucción en nuestra infraestructura como un huracán o tornado. Pero, ¿quién se ocupa en la Tierra en vigilar estas explosiones cósmicas potencialmente peligrosas? Esta es la Oficina Central de la Administración Nacional de Océano y Atmósfera, hogar del Servicio Nacional de Meteorología del Gobierno de los Estados Unidos, quienes diariamente pronostican, vigilan y alertan sobre la información fundamental para la vida cotidiana en nuestro planeta. No obstante, hay un grupo de meteorólogos menos conocidos que trabajan en una división especial llamada Centro Ambiental Espacial. Nuestro principal trabajo es monitorear el Sol, observar y dar las alertas y advertencias de las actividades solares. Buenos días, bienvenidos a nuestra reunión de resumen de las 8:10. Tenemos una erupción tipo C desde el extremo este. Es una posible CME. Un punto que hay que destacar es que en esta región se produjo toda la actividad del mes de diciembre. Estos meteorólogos espaciales están muy pendientes de las tormentas solares que puedan trastornar la vida en la Tierra. Las nubes de tormentas solares están formadas por partículas cargadas, por lo que inicialmente se desvían alrededor del planeta debido a nuestro campo magnético, de la misma forma como las olas se rompen al chocar con la proa de un bote. Resulta ser que este efecto es muy importante porque si impactara directamente la capa externa de la atmósfera, separaría pequeñas partes de estas que irían al espacio. Una de las razones por las que Marte no tiene atmósfera es que no tiene un campo magnético interno fuerte y gradualmente, durante millones o quizás miles de millones de años, fue deshecha por la influencia de los vientos solares. No obstante, nuestro campo magnético no es la fortaleza perfecta que presentan las películas de ciencia ficción. Algunas partículas pueden penetrarlo cargando la atmósfera superior. Las tormentas solares incluso pueden inclinar y romper las líneas del campo magnético en el lado más lejano de la Tierra, permitiendo que las partículas cargadas se muevan a través de las líneas del campo hasta los polos norte y sur. Las tormentas extremadamente fuertes distorsionan mucho más allá los campos magnéticos, induciendo corrientes eléctricas que cruzan los continentes. Cuando esto sucede, tecnología como líneas de energía de larga distancia se sobrecargan. Estos pueden causarle daños a los transformadores al final de la línea. De hecho, en 1989 la mayor parte de la provincia canadiense de Quebec quedó a oscuras porque un transformador se dañó por un evento solar.
Si una tormenta como esta afecta a nuestros sistemas de comunicación, las compañías de energía y todos los otros servicios de los que dependemos, puede ocurrir todo tipo de caos. Si los operadores de energía tienen tiempo de reaccionar, pueden reducir la corriente que es enviada por las líneas y evitar un desastre. Los operadores de satélite también pueden prepararse para un ataque violento con la advertencia adecuada. Cuando una gran tormenta espacial se avecina, pueden suspender los satélites para que la tormenta no les ocasione un cortocircuito eléctrico o los deje fuera de servicio. De esta manera, mientras más temprano se den las alertas, mejores serán las respuestas. No saldríamos a navegar a menos que supiéramos que las condiciones climatológicas serán favorables. Asimismo, si tenemos un satélite o grandes sistemas como los de energía o redes telefónicas que pueden ser afectados por el clima en el espacio, necesitamos saber cómo estarán sus condiciones para tratar de mitigar sus efectos. Las tormentas solares también pueden interrumpir las comunicaciones de radio de alta frecuencia utilizadas por los aviones. En la década de los 80, el avión presidencial llevaba al presidente Reagan hacia China cuando una tormenta solar los atacó. Todas las comunicaciones se perdieron por varias horas, afectando intensamente a la cabeza del gobierno de los Estados Unidos. La urgencia es igual que con nuestro clima en la Tierra. Cuando hay una amenaza de tornados, sabemos lo importante que es avisarle al público en general y que la gente sepa lo que está pasando. Ocurre lo mismo con el clima espacial. Los usuarios de esta información necesitan conocerla. Hace pocas horas presenciamos una expulsión de masa coronal. Queremos saber hacia dónde se dirige la ráfaga para entonces medirla y calcular cuánto tardará en alcanzar la Tierra. Estamos viendo una enorme explosión de materia que está saliendo. Si observan esta pequeña imagen, vemos el Sol que está cubierto y la masa que está saliendo expulsada al espacio. Es enorme, realmente enorme. Debido a las líneas de campo magnético emanadas de los polos norte y sur, la energía proveniente de las tormentas solares tienen un acceso fácil a estas regiones. Por esa razón, a los expertos les preocupa que los aviones comerciales que vuelan por los polos durante una tormenta fuerte podrían estar expuestos a niveles de radiación dañinos, tal vez una dosis equivalente a cientos de rayos X en el pecho. Esto es algo con lo que no queremos jugar, porque nunca se sabe cuándo el nivel de radiación pueda aumentar su intensidad. Y sí lo puede hacer mientras que el avión se encuentra en el cielo. La amenaza de la radiación solar es solo una de las razones por las cuales los científicos siguen de cerca a nuestro Sol. No importa lo que el Sol esté haciendo, sobre todo en los tiempos modernos, la Tierra no está aislada. Somos partícipes en las actividades de nuestro sistema solar. Las manchas solares son los detonadores de la mayoría de las tormentas solares, por lo que los meteorólogos les siguen la pista atentamente durante su rotación por la superficie del Sol. Ubicación, ubicación, ubicación. Observamos expulsiones de masa coronal del Sol todo el tiempo. Muchas de ellas suceden mientras el Sol hace su movimiento de rotación o proceden del lado posterior del Sol. Estos últimos, como no se dirigen hacia la Tierra, son una preocupación menos. A medida que el Sol rota y la zona activa se acerca más al centro del disco mirando hacia la Tierra, es cuando comenzamos a preocuparnos. A medida que se acerca al centro del Sol, mientras este rota, aumenta la zona de riesgo. A medida que la mancha rota alrededor del Sol y se queda mirando de frente a la Tierra, es cuando la tormenta del Sol representa un peligro mayor para nosotros. Si se desata una tormenta en esta posición, puede apuntar directamente a la Tierra. Es como un arma de fuego apuntando a su objetivo. Mientras más certero es el disparo, hay más posibilidades de causar graves daños. Un gran peligro siempre está acompañado por una belleza impresionante. Las tormentas solares generan un majestuoso espectáculo de luces estelares, una cortina brillante de colores llamada aurora. Las auroras funcionan como luces de neón en una escala monumental. En las luces de neón,
la electricidad introduce partículas cargadas en un tubo lleno de gas. En el gas, las partículas se excitan y comienzan a brillar. Si el tubo solo contiene neón en su interior, el resplandor es rojo. Al agregar otros gases como argón, se puede obtener todo un rango de colores. Las luces de neón son impulsadas por el campo eléctrico dentro del tubo, mientras que las auroras son generadas por la energía y campo magnético del Sol. Mientras que las partículas energéticas en una tormenta solar fluyen por el campo magnético de la Tierra hacia los polos, causan excitación en los elementos de nuestra atmósfera, provocando que estos brillen. Las moléculas de oxígeno emiten un color verde o rojo y las de nitrógeno producen rosados, azules y violetas. A pesar de que, por lo general, estas luces espectrales están confinadas a los polos, las tormentas solares extremadamente fuertes pueden generarlas cerca del ecuador. En 1859, una tormenta geomagnética encendida por una enorme erupción solar creó auroras tan cerca de la línea ecuatorial como Roma. Fue un evento inusual muy poderoso, al cual muchos han llamado la tormenta de sol perfecta. La tormenta de 1859 nos dio una pequeña muestra de lo que el Sol puede hacer. Fue una tormenta tan intensa, con una alineación tan perfecta, que simplemente abrumó las defensas naturales de la Tierra. Una enorme erupción solar ocurre en la superficie del Sol. En menos de un día y a 150 millones de kilómetros de distancia, el cableado de comunicación alrededor de todo el planeta comienza a chispear. Los negocios alrededor del mundo se paralizan, mientras las líneas incandescentes originan incendios incontrolados. Al mismo tiempo, auroras llenas de colores iluminan los cielos de las ciudades alrededor del planeta. La Tierra acaba de ser visitada por una tormenta solar perfecta. El Sol generó una erupción solar increíblemente monumental y una enorme cantidad de energía se dirigió a la Tierra. No solo es una de las tormentas más fuertes de las que se tenga registro, también fue una de las más rápidas. Arrojada de una mancha solar que apuntaba a la Tierra, llegó desde el Sol hasta nuestro planeta en menos de 18 horas. En estos momentos, a un cohete muy rápido le toma años llegar al Sol. Esta tormenta, esta nube de partículas electrificadas, se las arregló para llegar aquí en menos de un día. Afortunadamente, la tormenta solar perfecta ocurrió en 1859, cuando la única tecnología vulnerable a la arremetida era el telégrafo. Durante todo este tiempo en el que nos hemos convertido en dependientes de la alta tecnología, no hemos visto otra tormenta solar perfecta. Sin embargo, la pregunta sigue latente. ¿Pudiera ocurrir de nuevo? ¿Qué pasaría si sucediera otra similar? ¿Pudiéramos tener otra tormenta perfecta? Diría que sí puede pasar. No hay dudas al respecto. Comparativamente con 1859, si nos ocurriera en estos momentos, los efectos serían devastadores. Realmente desconocemos los efectos que tendría en el planeta y en nuestros sistemas de comunicación. Esa es la parte aterradora. Es probable que nuestra tecnología moderna sea destrozada como una casa frente a la playa durante un huracán. Imagina que perdemos todos los satélites que transmiten las llamadas de los teléfonos móviles, las señales de televisión y las transacciones bancarias. Además, al mismo tiempo, la red de suministro de energía falla, dejando a regiones enteras en la oscuridad durante horas o semanas. Si los servicios básicos no pudieran ser restablecidos rápidamente, el caos sería inmediato. Se generaría un efecto dominó en la sociedad y en cada hombre, mujer y niño que habite este planeta. Predecir una tormenta solar es tan difícil como predecir un huracán. A pesar de que los meteorólogos carecen de la tecnología para predecir la próxima tormenta solar, saben que su ocurrencia es más probable durante el pico del ciclo de manchas de sol cada 11 años. Lo que ocurre es que el Sol invierte la dirección de su campo magnético cada 11 años, así que cada 22 años lo invierte y vuelve a quedar donde estaba. A medida que se acerca este cambio cada 11 años, aumenta el número de manchas solares y se registra un pico en la actividad solar.
Llamamos a este periodo el máximo solar, el cual se intercala aproximadamente cada 5 años con otro periodo al que llamamos el mínimo solar. De esta forma, tenemos un ir y venir de 11 años, durante los cuales a veces el Sol se comporta ferozmente, enloqueciendo con muchos estallidos como un día festivo, con numerosos fuegos artificiales. Luego comienza a disminuir y se queda tranquilo por unos años, hasta llegar a su punto más bajo, en el que ocasionalmente se dan algunas erupciones. Tal como las temporadas de huracanes, los máximos solares varían en intensidad. Algunos generan tormentas más fuertes que otros. A pesar que en estos momentos atravesamos un mínimo solar, los científicos vigilan atentamente para ver qué tumulto podría ser liberado por el próximo máximo solar. El último máximo solar fue en el 2001 aproximadamente. El próximo debería ser cerca de 2012, pero hay diferentes predicciones. Los físicos solares están conteniendo el aliento en espera de ver lo que suceda. Hay tanta variedad de opiniones acerca de lo que va a ocurrir. Un grupo sugiere que el próximo ciclo solar pudiera ser el más fuerte de la era moderna. Si estas predicciones son correctas, la Tierra podría pasar un periodo muy agitado. Tal vez tengamos que preocuparnos si un evento como el de 1859 se repite. Si pasara hoy en día, generaría daños sin precedentes. Aprenderemos mucho acerca de lo que le puede pasar a la tecnología moderna cuando el Sol llegue a su punto máximo de actividad. Mucha de la violencia del Sol se genera aquí, en la infernal atmósfera exterior que conocemos como corona. Durante mucho tiempo, esta región encerró uno de los mayores misterios solares, ya que a pesar de encontrarse a 800 kilómetros del núcleo, generador de calor, arde a millones de grados. Este fenómeno parece violar todas las leyes físicas. Es muy extraño. Tengo un termómetro aquí. Si lo sostengo cerca del fuego, la lectura es alta. Donde está el sensor ahora marca más de 90 grados centígrados. Ahora, si alejo un poco el sensor, la temperatura cae hasta cerca de 32 grados centígrados. Mientras más lejos estoy del centro del fuego, es más baja la temperatura. En la atmósfera, la corona del Sol, la temperatura asciende tanto como en el núcleo. Eso es como si estando mucho más atrás estuviera tan caliente como el fuego, incluso estando lejos de su centro. ¿Qué fuerza pudiera estar ocasionando el sobrecalentamiento de la corona? La respuesta puede estremecer. La infernal corona solar arde a millones de grados. Por siglos, los científicos se han desconcertado por el hecho de que algo tan lejano al núcleo del Sol pueda arder con una temperatura tan alta. Recientemente, a medida que los satélites han mejorado y ofrecen una vista más cercana a la superficie solar, las pistas comienzan a fluir. Debajo de la corona, la superficie del Sol se encuentra literalmente hirviendo. Toda la superficie del Sol está cubierta con celdas de convección. El material caliente proveniente del interior del Sol lleva calor a la superficie. Como es menos pesado que su entorno, puede subir y llegar a la superficie, donde se enfría mediante la emisión de luz para luego volver a hundirse. Cada burbuja de material que sube tiene un tamaño aproximado como el estado de Texas. Se dispersa por toda la superficie, se enfría y luego se vuelve a hundir en 5 minutos, lo que indica que es un proceso tremendamente violento que sucede literalmente en millones de lugares de toda la superficie del Sol todo el tiempo sin detenerse. Esta ebullición no es solo violenta, también es extremadamente ruidosa. El Sol es un lugar tremendamente ruidoso. Si nos pudiéramos imaginar toda la superficie del Sol cubierta de altoparlantes, transmitiendo a todo volumen el concierto de música rock más escandaloso de la historia, eso no podría compararse con el nivel de ruido que realmente tiene la superficie del Sol. La agitada superficie del Sol produce suficiente energía sonora para sobrecalentar la corona a millones de grados. Los científicos creen que la combinación de estas ondas sonoras y la energía proveniente del campo magnético del Sol es responsable de las temperaturas extremas que se registran en la corona. El único momento en que se puede observar la corona desde la Tierra es en la cúspide de una de las exhibiciones más deslumbrantes en el sistema solar, un eclipse total de Sol. Antes de que los científicos los entendieran, estos eventos solo infundían terror. Los antiguos chinos creían que un dragón devoraba al Sol. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede durante un eclipse de Sol? En los términos más simples, es cuando la Luna bloquea nuestra vista del Sol.
Imagina que estás sentado en el cine viendo felizmente algo reflejado en la pantalla y de repente alguien de la fila de adelante se interpone y bloquea tu campo visual. Tal vez en el cine no quisieras que esa persona se atravesara. Sin embargo, cuando se trata de un eclipse, somos muy afortunados de tener a la luna y que se interponga entre el sol y nosotros. También somos muy afortunados. A pesar que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, está 400 veces más cerca de nosotros. Esta coincidencia cósmica implica que los dos objetos aparentan tener el mismo tamaño en nuestro cielo, lo que permite que uno bloquee completamente al otro. Este magnífico evento cósmico solo ocurre cuando la trayectoria de la Luna intercepta la línea entre la Tierra y el Sol. La órbita de la Luna es ligeramente distinta por 5 grados. De no ser así, tendríamos un eclipse cada mes. Y estuviéramos aburridos, pero no lo estamos porque la mayoría de los meses la Luna pasa por arriba o por debajo del punto donde se encuentra la línea entre la Tierra y el Sol. Así que en vez de tenerlo cada mes, tenemos un eclipse total de Sol en alguna parte del mundo cada año y medio. A medida que la Luna se desplaza frente al Sol, proyecta una sombra en la Tierra. La parte exterior donde la sombra es más tenue se llama penumbra. Si te encuentras en la franja dejada por la penumbra a medida que se mueve por la superficie de la Tierra, entonces solo verás un eclipse parcial. Mientras que al ubicarte en un punto dentro de la trayectoria de la sombra interior y oscura llamada umbra, presenciarás la majestuosidad de un eclipse total. Sin embargo, si no tienes la posibilidad de viajar en busca de un eclipse total, espera un tiempo suficiente en un mismo lugar, que de seguro un eclipse total ocurrirá allí una vez cada 300 años. El Sol, esa estrella brillante de nuestro sistema solar, es capaz de sorprendernos tanto por su belleza como por su feroz violencia. Parece imposible de creer, pero no siempre estará allí. Al final, incluso el Sol debe morir. El Sol tiene una cantidad fija de combustible en su núcleo. La fusión sucede a una tasa que se puede calcular. Digamos que tenemos la tasa de uso de combustible y sabemos la cantidad de combustible disponible. De esta forma, con un simple cálculo sabremos cuándo va a morir el Sol, lo que sucederá en aproximadamente 5.000 millones de años. Bien, desafortunadamente el Sol no morirá con una gran explosión. Es demasiado pequeño para explotar en una supernova. No obstante, las estrellas tienen un comportamiento particular. Son unas de las pocas cosas que se calientan para luego enfriarse. Al agotar su combustible de hidrógeno, nuestra estrella más cercana se enfriará y gradualmente colapsará bajo la fuerza de gravedad. La energía de este colapso calentará nuevamente el núcleo hasta alcanzar cientos de millones de grados, lo cual es suficientemente caliente para quemar el helio. Bajo el calentamiento extra por la combustión del helio, la estrella comenzará a expandirse hasta llegar a una orbe monstruosa llamada Gigante Roja. Crecerá tanto que absorberá las órbitas de Mercurio, Venus y la Tierra. No es algo que quisiera presenciar. Es mejor buscar un lugar seguro antes de que esto suceda. Es probable que la Tierra cambie ligeramente su órbita y que eso evite que el Sol la absorba. Sin embargo, con el calentamiento global, de verdad no quisiera estar ahí. Al final, las capas exteriores de nuestro Sol serán tan inestables que se separarán y dispersarán por el espacio, dejando atrás un núcleo del tamaño de la Tierra. Recuerda que la mayor parte del Sol se habrá reducido, pasando de millones de kilómetros al tamaño de la Tierra, que es un poco más de 9.000 kilómetros y medio a lo ancho. Nuestra otrora grandiosa estrella reducida a cenizas que se enfrían lentamente. La vida como la conocemos dejará de existir por la muerte del Sol. Todo esto representa malas noticias para la raza humana, pero viendo el lado positivo. Tenemos 5.000 millones de años para prepararnos para este desastre. Por los momentos, la humanidad disfruta del Sol en el esplendor de su vida. La ciencia ha descubierto muchos de los secretos de nuestra estrella más cercana. Sin embargo, continuamos asombrados por su belleza y mucho más cautelosos de su cólera.